Y estamos otro día más acá en Cafetín Podcast Summertime Edition Limited. Todos los días le ponemos más nombres. Un día vamos a llegar así. Primer nombre, por supuesto, con la ejecución del podcast está nuestro ingeniero de sonido, el señor, el señorito, el señorón Don Cookie. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenos días, porque puede ser un podcast que nos pueden escuchar de todas partes. Roberto Fierro, más conocido en los bajos fondos, por supuesto, en la ejecución, por supuesto, en la transmisión está el dúo dinámico de siempre, Renato Sagredo, y por supuesto, Gerardo Terán también, que están haciendo la postura, y por supuesto, la pandilla de la Volmedia, ejecutando todo en todas las redes sociales, y por supuesto, a través de todo lo que es la biosfera, y decir, entre todo la multiplataforma, que es la volmedia.cl, con B de Victoria, con B de Las Vegas, con B de... No me diga de bonito. El otro día me dijeron bonito, me corta. De barco. De barco, claro. Buenas tardes, ni nos que acordar. Buenas noches, ni nos que acordar. Buenos días, ni nos que acordar. Nuestra abogada. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Rafael Manso. Muy bien, esto es un podcast. Esto es un podcast muy especial. Y no que acordar, nuestra querida abogada, especialista, licenciada en lo que son derechos de familia, pero también en todo lo que es el derecho, en todos los derechos del mundo. ¿Cuántos derechos existen? Laboral, familia. O sea, es que no es que sean diferentes tipos de derechos es uno solo. Lo que pasa es que hay diferentes ramas del derecho. Derecho laboral, derecho inmobiliario, derecho de familia, derecho penal. Y de repente se nos confunde. Exactamente. Incluso en estos últimos tiempos hemos visto incluso muchos juicios que transmiten por la televisión. Eso, ejemplo, hoy día. Sí, pues por muy importante. Hoy día que es enero, pero que estamos haciendo las cosas en enero, y a lo mejor en el 2029, que muchos años más, 7 años más, nos podrían estar transmitiendo. Exactamente. Pero ¿sabes qué? Permíteme detenerte. El tema del día de hoy, ¿cuál va a ser, querida? Hoy son las herencias. Me permite un poco, porque vamos a hablar en profundidad. Si tienes algún tema de herencia, no te preocupes, que esto te lo vamos a aclarar con conceptos claros para que tú lo puedas aplicar. Ninusca es un poco, para nosotros, es un poco hasta circense ver juicios transmitidos en televisión en línea por los matinales o por los canales de noticias. Pero antiguamente eso no se acostumbraba. Empezando, hay juicios que siempre han sido públicos. Ya, perfecto. Ya, por ejemplo, los juicios penales. Ya. En su mayoría. Lo que vemos de repente de los políticos, para no entrar en tierra... Sí, son públicos. Ya. Eso tiene que ser público, son públicos. ¿Cualquier persona puede ir a verlo? Sí. O sea, yo saco ticket y voy. No sacar ticket. Voy con los niños. Sí, claro. Niños, vamos al tribunal. Claro. Ya. A dar un paseo. Claro. Sí, son públicos, excepto cuando alguna de las partes pide privacidad. Pero ahí no entra la prensa ni público, pero de todas maneras esto se debe transmitir por el canal del Poder Judicial. Ya, o sea, sí o sí. Ya, tenemos como judicial civil. Y es por la envergadura del caso. Esto estoy hablando en caso penal. En caso civil también la mayoría son públicos. Los casos que son privados y que de hecho las causas no están a la vista de todas las personas son los casos de familia. Ya, eso no tienen que tener ni nada. No, porque ciego. Es totalmente derecho privado y que concierne solamente a las partes. Perfecto, qué bueno que lo aclaras un poco, porque de repente cuando hablamos de los temas legales, que Ninusca siempre ha venido la temporada 2023, usted puede ver la que está disponible en YouTube, en volmedia.cl, hemos hablado de muchos temas y de repente muchos siempre has dicho y lo has aclarado que lo más importante es estar tranquilo, asesorarse de una persona con la experiencia y con el profesionalismo y con la educación y con el título, o sea, con el de egresado, con el juramento, Claro. ¿verdad? No en proceso. Es decir, sí, por ejemplo, los estudiantes de Derecho en tercer año adquieren su ius postulandi. Esto quiere decir que es una licencia que tienen para poder ya ejercer, porque los conocimientos hasta tercero ya son bastantes. Pero siempre tienen que tener respaldo de un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Siempre respaldados por un abogado, no pueden actuar solos. Ya, muy importante eso, porque de repente las personas cometemos el error o pensamos que, por ejemplo, porque busquemos una persona que está en proceso o, por ejemplo, en práctica, o que sea una persona que tuvo una pasada rápida, nos puede hacer las veces de abogado. No, ese es el caso, no se puede hacer. Claro, esta persona puede asesorar, Ya. tiene la capacidad para hacerlo, Ya. pero todavía no tiene el título. Entonces, hay materias, por ejemplo, en familia, sí
puede asistir a una audiencia un estudiante, con ius postulandi. Ya, perfecto. En materia penal no se puede, en materia laboral tampoco se puede. Ya. Y algunas causas civiles y dependiendo también de los tribunales. Ya, dicho eso, importante, pues por eso siempre hemos dado ese alcance, ese hincapié, le hemos también, y hemos contado un poquito también, de repente, ay, yo no quiero aparecer en la tele. Señora, señor, caballeros, niña, niño, no vas a aparecer en la televisión a color con un traje amarillo diciendo imputado, sino eso es un tema que pasa netamente por ya juicios que son públicos. Exactamente, son de connotación pública y generalmente las personas son conocidas, porque no van a transmitir cualquier juicio en televisión abierta si la persona es totalmente desconocida. Es una persona que tiene, que las otras personas, el público, tiene totalmente interés en esa persona. Ya, entonces es importante también tener la asesoría de una persona, también es documentarse y no cometer el error que todos los seres humanos, que cuando nos llega la notificación a la casa decimos, Dios mío, van a venir, me van a sacar por la puerta, qué vergüenza con los vecinos. Claro, la esconden. Claro. Esconden, no, después lo veo y pasan meses y resulta que yo siempre lo he dicho, Rafael, las instancias en derecho ¿Sí? generalmente son plazos fatales. ¿Esto qué quiere decir? Que precluye que se extingue tu derecho para poder ejercer una defensa. Señor, yo no fui. Exacto. Fue TT. Claro. ¿Qué fue? Claro. Él hizo esas cosas. Entonces después se pasa el tiempo y las personas no tienen derecho a defensa, no logran defenderse y ahí vemos resultados y fallos desfavorables para ellos. Entonces ya saben, hemos dado toda esta larga explicación para invitarte a ti a que no escondas la cabeza como el avestruz, sino muy por el contrario, busque la asesoría de un profesional que tenga la facultad. Cuando hablamos de la facultad, hablamos también del conocimiento, la profesión y también el ejercicio también, y ojalá el rigor, el ritmo. Claro. Y un dato súper importante es que si usted, nuestros oyentes y televidentes, Por favor. tienen alguna duda acerca del profesionalismo de su abogado, perfectamente pueden entrar a la página www.pjud.cl, Poder Judicial. Sale un link donde dice abogados. Tú pinchas y pones el root del abogado. Correcto. Y aparece cuándo recibió su título, de qué universidad y cuándo juró. ¿Es verdad que un abogado no puede tener causas penales o algún problema con la ley? ¿Es verdad eso? ¿Que no puede ejercer? ¿O es un mito como, por ejemplo, que un ingeniero comercial no puede haber estado implicado con temas bancarios? Claro, mira, lo que pasa, Rafael, es que si un abogado ha sido condenado por pena aflictiva de 3 años y un día hacia arriba, es candidato para que le quiten su título de abogado. Perfecto. ¿Ya? En términos así, esto es mucho más técnico, pero... Estamos pegando que la gente claro. tiene entonces primero ingresar pjud.cl. Hay el root del abogado. un icono que dice abogados, consulta abogados, incorpora, usted accede a ese link y pone el root del abogado y va a salir al tiro su antecedente. Si no es abogado, no va a aparecer ahí porque eso es de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema es la que nos otorga el título de abogado. Qué bueno, ya hemos dicho eso, lo hemos puesto claro. El tema del día de hoy es herencia y por supuesto este podcast llega a ti por gentileza de nuestros amigos que hacen la limpieza más eficiente en todos los espacios para que llegue con la mejor calidad. ¿De quién hablo? De BioGo, que es la limpieza eficiente en todo lugar. Para que tú seas parte de la economía circular a un precio justo para ti, puedes conocer todo su catálogo biodegradable en www.biogo.cl o descarga también o pide el catálogo de todos sus productos en Instagram en @biogo.cl. Ahora, si estás apurado o quieres saber y cotizar en vivo en tiempo real, manda un WhatsApp al +569 89 45 31 46, +569 89 45 31 46, y pregunta por todos sus packs de ahorro y también pregunta si el despacho llega. Incluso hay retiro gratis en la región de Valparaíso, en su oficina acá en Aguasanta, muy cerca del Canal 4, acá en UCB Televisión. Así que ya lo sabes, BioGo, limpieza eficiente en todo lugar. Ninoca Jordán, te propongo una cosa. Vamos a hacer una cosa que nunca habíamos hecho. Vamos a hacer una pausa musical ahora y nos vamos de vuelta de la pausa con todos los conceptos, uno por uno, de lo que son herencias. ¿Te parece? Me parece. Vamos y volvemos.
¿Hace cuánto tiempo empezaste a consumir? En la pandemia. Nunca antes tuve problemas de angustia. Consumo sobre todo para poder rendir en la pega. Yo creo que mi hija sabe. Fonodrogas, buenas noches. Tomar trago para mí es social, pero creo que necesito ayuda. La verdad es que quiero parar, pero no sé cómo decirle a los cabros. ¿Te preocupan tus consumos o los de alguien cercano? Llama al Fonodrogas y Alcohol 1412. Gratuito, anónimo y confidencial. Esto es Sin Juzgar. Escucha nuestra audioserie en Spotify. Senda, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Gobierno de Chile. Una amenaza que parece muy pequeña, pero es un riesgo gigante. Un verdadero peligro para la economía del país. La mosca de la fruta. Por eso, si te gusta viajar, si tienes árboles frutales en tu casa, ¿y tú? ¿Yo? ¿Que amas la fruta? Únanse a Misión Prevención para que junto al trabajo que SAG realiza diariamente en terreno, en laboratorios, en pasos fronterizos, seamos el equipo más grande luchando contra esta plaga. Misión Prevención. Juntas y juntos combatimos a la mosca de la fruta. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. La única posibilidad de sobrevivir para Joaquín era un trasplante de células madres sanguíneas de un donante compatible. Cuando recibimos la noticia de que había un donante compatible para Joaco, tuvimos un profundo sentimiento de gratitud, de esperanza. Gracias DKMS por darnos esa luz. Hazte socio desde 3.500 pesos en dkms.cl. Tu aporte nos va a permitir registrar a más potenciales donantes. Estamos de vuelta, por supuesto, saludando a Gerardo Terán, un ejemplo de radiocontrol. Por supuesto que ha venido a ver cómo no se hace un podcast. Digo yo. Y por favor, oye, sabes que estamos haciendo durante todo este mes estival, estamos haciendo podcast con la finalidad de que las personas lleguen bien a destino, que se concentren en el camino o vuelvan a casa muy bien. Y entretenidos. Exactamente, y también estos podcasts vienen con la finalidad de a lo mejor darte y brindarte ayuda, como por ejemplo este podcast que va a tratar con la abogada Nilouka Jordán. ¿Dónde la puede buscar usted? En Esmeralda, 1131, oficina 307, Valparaíso. Pero si tengo el teléfono y estoy escuchando el podcast, por ejemplo, y puedo tener en la mano, ¿en qué Instagram puedo buscarlo? njordan.abogada. Perfecto, ahí rápidamente en Instagram uno lo puede ver, disfrutar rápidamente de todas las publicaciones que tiene usted y además pedir una asesoría, un DM. Hola Nilouka, ¿cómo estás? Ay, que fíjese que mi abuelo multimillonario que vivía en Transilvania me dejó un castillo y muchos colmillos. No sé qué hacer con ellos. Por ejemplo, vamos con ese ejemplo y que es interesante. ¿Qué es una herencia? Porque mucha gente dice una herencia y se imagina el chiste del castillo en Transilvania. Sí, mira, no sé si lamentable o afortunadamente, Rafa, la gente siempre que habla de herencias se imagina que otras personas le han dejado mucho dinero. Eso sí, pero es que es la fantasía colectiva. Claro, es lo que todos quisiéramos en realidad. Bueno, pero las herencias es un conjunto de derechos, bienes y obligaciones, nótese, obligaciones que al morir una persona son transmisibles a sus herederos o legatarios, ¿ya? ¿Por qué recalqué obligaciones? Porque obligaciones pueden ser las deudas. Entonces hay muchas deudas que son transmisibles. Perfecto. Entonces, por ejemplo, con el primer concepto, la sucesión testeada. Sucesión testeada. Es un tipo de sucesión. Y que van a testear, que vamos a testear sucesión. Sí, sucesión. Hagamos un catastro. Ya. ¿Qué es una sucesión testada? Porque ahora vamos a empezar a escuchar conceptos que uno de repente, cuando tiene el tema de la herencia, tiene que ir escuchando estos términos. Claro, Rafa. La sucesión testada es uno de los tipos de sucesión que hay acá en Chile. ¿Ya? Es aquella que existe y que es a través de un testamento dejado por una persona que recibe el nombre, una persona fallecida que recibe el nombre de causante, ¿ya? El cual dispone de todos sus bienes en este testamento, teniendo por regla general todos sus bienes y obligaciones también, una vez que ocurra su muerte. Es una persona ordenada. Está disponiendo de sus bienes cuando él muere. Él es una persona que dice, ya sabes qué, tengo
no sé, cierta edad o tengo una enfermedad y yo tengo el recurso y obviamente me acerco a un abogado y él me va, por ejemplo, a enumerar, de acuerdo obviamente lo que sea, y va a utilizar las herramientas como la Tesorería de la República, donde uno puede buscar los robos, todo el tema. Y uno también tiene el conocimiento con su contador, ¿verdad? Auditor, donde uno puede decir, perfecto, usted no, ya no es el dueño de la empresa. Señor Bottom, usted ya no se olvida de la empresa. Lamentamos. El Pitt. Claro. Lamentablemente, Rafael, esto no ocurre acá en Chile, no ocurre, no es habitual, ¿ya? Solamente el 2%, y yo diría que menos, de los fallecimientos que ocurren en Chile, las personas dejan testamento. Perdona la pregunta, ¿cuánto sale hacer un testamento? ¿Es en rigor o es muy complejo hacer un testamento? Porque igual no sé, va de acuerdo a la cantidad de propiedades. Claro, depende de los bienes que tengan las personas, pero ¿sabe, Rafael? Siempre es bueno hacer un testamento. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas un solo inmueble, una propiedad, al momento de tu fallecimiento hay muchas personas que pelean ese inmueble. Ahora te lo digo porque hay gente que se adjudica casas que a lo mejor que son sucesiones. Esa es la casa de mi mamá, pero esa casa no es de tu mamá, es la casa de una sucesión que a tu mamá, de la mamá, de la mamá de tu mamá, nunca hicieron la posesión efectiva y dice, pero esa no es la casa de tu mamá. Claro, eso es negligencia, nunca hay personas, ahora es más común realizar la posesión efectiva, pero antiguamente, ya se estoy hablando de pocos años, la posesión efectiva, cortito, para que lo piden en estricto rigor, es la posesión efectiva es el acto administrativo en el cual los herederos toman posesión de los bienes del causante, de la persona fallecida. En el registro civil. En el registro civil. Mi mamá se murió, somos tantos hermanos y tenía esa casa. Exactamente. Entonces, realizamos la posesión efectiva en el registro civil y el registro civil dice exactamente, estas personas son herederos de esta otra persona que ha fallecido y le pertenecen estas propiedades, estos autos y todos los bienes que pueda tener materiales de esta persona. Perfecto. Ya nos hemos aclarado el punto del testamento y también el tema de la posesión efectiva. También hablemos de los testamentos, por ejemplo, que existen abiertos, cerrados, que son solemnes, ¿no? Claro. En Chile existen distintos tipos de testamentos que están estipulados en el Código Civil, ¿ya? Por un lado tenemos el testamento solemne, que puede ser abierto o cerrado, y por otro lado tenemos el testamento que es menos solemne o privilegiado. Este puede ser verbal, marítimo o militar, pero esto solamente es en casos de emergencia. Por ejemplo, Rafael, tú fuiste a la guerra, ¿ya? Y tú sabes que todo tus amigos han muerto y sabes que tú vas a morir. Entonces hay una persona que tú sabes que se va a salvar y que tú no tienes posibilidad o que tú estás herido. Esto te estoy diciendo en caso extremo. Estamos súper bien. Estás herido y resulta que tú le dices verbalmente o tuviste un accidente. Estoy en la posta, en el SAMU. Claro. No estoy solo. Tú le dices verbalmente al médico, a la enfermera y dos testigos más, por ejemplo, que tú le quieres dejar todos tus bienes a tal persona. A mi abogado. Mi abogado, porque estoy muy endeudado con ella. Claro. Entonces, en ese minuto ya es un testamento menos solemne porque es de urgencia, pero es válido. Porque tú estás en un momento en que no puedes hacer ninguna otra declaración porque vas a morir en 5 minutos más. Ya, entonces, el solemne abierto es un testamento que es escrito y que tengo testigos. Claro, el testador declara su voluntad de los bienes ante notario y testigos. Ya, perfecto. Yo vi 2 testigos y digo, ¿saben qué? De verdad, el castillo de Transilvania con los colmillos a mi abogada, porque realmente sigue de abogado. Ya, perfecto. ¡Pum! Pero eso no está bien, Rafael. ¿Por qué? Porque en los testamentos, de igual manera, nosotros tenemos que respetar los órdenes de sucesión. ¿Ya? No diga tanto sucesión que Pedro Pascal puede ir. Me rompo el Hay un niño que está llorando. Me imagino. Pedro Pascal? Me imagino. Sí. Entonces ya tenemos, perfecto, vamos como cañón. La sucesión intestada. La he escuchado varias veces. La sucesión intestada es aquella en la cual no existe un testamento. ¿Ya? La persona falleció y sus bienes todos quedaron a nombre de la persona, del causante, y resulta que no realizó el testamento, no tuvo tiempo, no quiso realizar el testamento. Hay gente que uno le dice el tema de la muerte, pero ni siquiera te vas a ni pensarlo, claro, ni pensarlo. Se baja de la micro para no pasar por ese momento. Exactamente. Entonces, todas estas personas quedaron intestadas, ¿ya? Entonces, acá
donde los herederos deben realizar la posesión efectiva. Cuando hay, en caso contrario, cuando hay un testamento, no se realiza la posesión efectiva porque eso, en vez de la posesión efectiva, los bienes los adjudica en un testamento el juez. Dice, sí, en realidad hay un testamento acá, listo. Vamos. Cuando es intestada, se debe realizar la posesión efectiva porque el causante no dispuso de sus bienes para su muerte. Perfecto, lo tengo muy claro, estoy muy bien informado. Estaba escuchando a Ninoca Jordán, ella es especialista en derecho, es abogada, también tiene todas las preguntas y consultas, lo puedes hacer en su correo electrónico. Si este tema te está haciendo ruido y te quieres incluso interiorizar y poder también hacer tal vez un testamento y por qué no una asesoría, a lo mejor te sonó la palabra sucesión o tal vez la posesión efectiva. Posesión efectiva, claro, lo que más suena. Exactamente, que de repente tú dices, mira, mi papá me dice que me va a heredar todos sus libros, pero al final esas son cosas que uno de repente necesita documentar y tener la asesoría. ¿Cuál es tu correo? njordan.abogada@gmail.com. ¿Cómo se reparte cuando llegamos a este punto? Cuando está intestado. Cuando está intestado. Cuando el juez dice, ya, ¿sabe qué? Toda la razón. ¿Sabe? Es tu mamá, usted tiene la posesión efectiva. Efectivamente, hay cosas para repartir. Hay una casa llena de muebles y llena de recuerdos. Claro. Muchas lágrimas. Y mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Que nadie lo va a negar. Es un momento difícil, es un momento duro. Sí. Estamos hablando de un tema que a ustedes les puede ayudar, incluso pueden ponerle en claridad y decir, no se preocupen si el primo como él pagó el funeral de la tía, también podría pagar y no ser. No es el caso. Sucede que las asignaciones, en este caso, hay, como te mencioné delante, hay órdenes de sucesión, tanto en la testada como en la intestada, que son los mismos, ¿ya? El primer orden de sucesión son los hijos, ¿ya? Junto con el cónyuge sobreviviente. Yo sé que esa pregunta es odiosa, yo sé que no corre, pero los hijos son todos iguales, ¿verdad? Ante la ley son todos iguales. Gracias. Sí. Ya. En el caso de que el primer orden no exista, no haya hijos, no haya cónyuge sobreviviente, pasa al segundo orden, que es de los padres. ¿Ya? Los padres sobrevivientes. Los padres sobrevivientes, en el caso. Los padres de la persona que murió. Que murió. Ya. ¿Ya? Ahora, si no hay padres, van corriendo los órdenes sucesorios a los distintos familiares vivos, que son más cercanos. Hermanos, ya después tíos, pero siempre en orden de consanguinidad, ¿entiendes? O que tengan el apellido, por así decirlo. Claro. Entonces vamos en una línea vertical, porque si tú te das cuenta, tú estás en un sitio, primero heredan tus hijos, exacto, descendientes, ¿ya? Si ellos no existen, ni tu cónyuge que está al lado, va ascendiendo, ¿ya? A tus padres. Si ellos no existen tampoco, nos vamos a los colaterales, que son tus hermanos. Sanguíneos, siempre sanguíneos. Sí. Bueno, y aquí después el derecho hace una distinción entre hermanos de simple conjunción, de doble conjunción. Doble conjunción, eso quiere decir cuando son hermanos de padre y madre a la vez. Otros que son hermanos solamente de simple conjunción, que son solamente hermanos de madre o padre. Y ahí es donde van los porcentajes variando. Sin ser odioso, sin ser irrespetuoso, le pregunto, ¿qué pasa con el factor del hijo o hija o familiar que es adoptado o adoptó? Vale decir, padre que adoptó o hijo que fue adoptado. ¿Vale eso? La respuesta es, todos los hijos son iguales. Tú eres adoptado, por lo tanto, tú dejas de ser el hijo adoptado. Tú eres hijo de esa persona. Y yo tengo entonces derecho. Exactamente. Ya. Y si soy tío, mi familia me adoptó y soy la única persona que mi tío de allá de Transilvania me puede dejar el castillo, ¿valgo? Por supuesto, porque eres el único familiar que va quedando. Pero si en el caso de que tú no existas o nadie existe, el último orden sucesorio, Rafael, ¿quién es? El Estado. ¿El Estado de quién? El Estado de Chile. ¿Sí? Sí. ¿No me estado de Facebook? No te estaba de Facebook. ¿En serio? No, ya, perfecto, impresionante.
Increíble, ya estamos, pero develando mitos y verdades de las herencias, o sea, acá con nuestra abogada ni nos recordar. Sigamos adelante, por favor, que está muy bueno. Ya. Pareció porque voy a hacer un testamento donde tú tendrás la patria potestad de café. Entonces. Los podcasts, sí, Sí. lo que nos va quedando ya. Vamos. Entonces ahora voy a contestar con tu pregunta y cómo se reparten las asignaciones. ¿Cómo se reparte? Esto depende de muchos factores, especialmente de quienes sean herederos. Es decir, lo que te dije, si existe cónyuge, no existe cónyuge sobreviviente, hijos, nietos, padres, abuelos, hermanos. La regla es la siguiente. La herencia desciende verticalmente, luego asciende y finalmente se extiende horizontalmente. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En caso de haber hijos y al fallecer uno de sus progenitores, los bienes de la herencia se reparten entre ellos. ¿Ya? Perfecto. Si no, se reparten entre los hijos y el cónyuge sobreviviente. ¿Ya? El cónyuge sobreviviente siempre lleva 2 partes más que las partes de los hijos. Ya. ¿Ya? O sea, el cónyuge, esposo, cónyuge, esposa, esposo, o esposo con esposo, o Claro. esposa, se llevaría el 50% de una torta, por ejemplo. No, tenemos una torta, por ejemplo, ¿ya? Y de esta torta tenemos 3 herederos, 2 hijos y el cónyuge sobreviviente. Perfecto. ¿Ya? Entonces, esta torta no se divide en 3. No, esta torta se divide en 4. Porque cada hijo lleva una parte y el cónyuge sobreviviente lleva 2 partes. ¿Ya? Sí, porque el cónyuge sobreviviente siempre tiene como una carga extra de que puede que dependa o no haya dependido económicamente de esa persona que falleció. Es súper entendido. Entonces tiene mayor poder incluso hasta de votación, si quedan temas, no sé, hay directorios que también son votaciones y que Exactamente. con mayor poder de decisión también. ¿Vale eso? Va en eso también. Excelente. Ahora, si estamos hablando de eso, te lo pregunto, por ejemplo, todos los herederos reparten, o sea, son en la repartija, ¿cómo se llama? En la repartija, cuando empiezan con las cartas. Por ejemplo, yo digo, ay, que le dan el regalón, el siempre me saca un vaso de agua, incluso le saco a papá su cosita, su regalito para Navidad. El único que se portó bien. Sí, de repente pasa. Mientras este oso Caín nunca vino a ver a su padre, jamás, nunca. Sí, mira, Rafael, es súper habitual acá en Chile que hay hijos que no se preocupan de sus papás y otros que sí se preocupan y el padre quiere dejarles todo a ellos. Y lo que yo te dije, si realiza un testamento, hay que respetar esos órdenes sucesorios de igual manera. En los testamentos existe sí una parte que se llama la cuarta libre disposición, donde tú sí le puedes dejar un porcentaje de tu herencia a quien tú quieras, a Batman, ¿A una institución? A una institución. Por ejemplo, a una corporación, a una radio, a un canal de televisión. ¿A un locutor? Claro, por ejemplo, a un ingeniero de sonido. También. Con gorrito, por supuesto. Vamos a una pausa y volvemos mientras tomo la decisión a quién le dejo mi cuarta libre disposición del imperio del cafetín. Vamos y volvemos haciendo un podcast.
Con BioGo, llena tu vida de la limpieza eficiente. Pide tu pack de limpieza eficiente a un precio justo para ti. 3 litros de detergente líquido, más 2 litros de lavalosa, más 2 litros de limpia piso por solo $4,990. Llama al más 56 9 89 45 31 46 y solicita tu pack de limpieza con despacho inmediato o retiro gratis. Mira nuestras ofertas en www.biogo.cl y haz que tus espacios brillen con la mejor calidad. Síguenos en Instagram como @biogo.cl y ten productos de limpieza a precios convenientes para ti o para tu negocio. BioGo, limpieza eficiente en todo lugar. Hola entusiasta de la informática y la tecnología, te invito a suscribirte a mi canal para que puedas divertirte aprendiendo con los breves tutoriales de Google, eventos de ciberseguridad y las diferentes noticias de tecnología. No dudes en dejarme un like y un comentario porque siempre lo responderé. Estamos de vuelta y estamos haciendo un podcast acá en la temporada estival en la 103.5 UCB FM. Para toda la enorme quinta región, si nos estás escuchando en la FM, también lo hacemos por televisión abierta, por UCB Televisión, el primer canal cultural de Chile, en todas las señales y también con todos los cables operadores, todos que nos pasan a la 1 de la mañana, nos puedes ver a nosotros o a mí solamente si quieres, por UCB Televisión y por todos los colaboradores asociados. Y también este podcast lo hacemos por una presentación de BioGo, la forma eficiente de limpiar en todo lugar. Y ya sabes también que la economía circular puede ser para ti o para tu negocio y puedes conocer sus productos biodegradables en www.biogo.cl, pedir su catálogo al más 569 89 45 31 46 o seguirlos en Instagram para que hagas un clic en el botón azul. Llame por teléfono, hagas un pedido desde 4.990, desde 3.990, desde 10.990, 20 litros de producto para limpiar tu casa, tu hogar, e incluso mantener todos espacios súper limpios, súper frescos y con la mejor calidad. BioGo, limpieza eficiente en todo lugar, está presentando este podcast Summertime Edition Limited. Para cada vez le pongo más nombres en inglés. Vamos a terminar con usted. Hoy día estoy con Enoja Jordán, abogada especialista en lo que es derecho familiar y también abogada que está en Valparaíso, en la ciudad de Valparaíso, pero atiende a todo Chile. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Dónde está tu oficina? ¿Y cuál es tu Instagram para que la gente te haga las preguntas? Mi oficina está en Esmeralda, 1131, oficina 307, a pasos de la Plaza Aníbal Pinto. Me pueden ubicar un correo njordan.abogada.cl, o sea, @gmail.cl, y mi Instagram njordan.abogada. Perfecto, estamos hoy día hablando del tema de la herencia. Ninoca, en un resumen ejecutivo, si estuviéramos en el tribunal, colega, por favor, proceda entonces en estos momentos. Muy bien, colega, haré un resumen. Entre paréntesis, yo puedo decir con propiedad que somos colegas con Ninoca, así que yo puedo decir, sí, pero no somos colegas de derecho. No. Sí. No Si usted se perdió eso, en el último capítulo del año de Cafetín 2023, revelamos de que somos colegas. Sí. Véanlo en YouTube, en Volmedia.cl. Y suscríbanse y pongan aproveche eso. Ese like, no lo Claro, sí. Vamos, ya. Resumen ejecutivo. Estamos hablando de las herencias en conjunto de bienes y derechos y obligaciones que son transmitibles hacia los herederos. Hablamos de la sucesión testada, cuando existe algún tipo de testamento. Hablamos de la sucesión intestada, cuando no existe testamento y muere el causante. Hablamos de cómo se reparten los bienes, de las sucesiones. Hablamos de que si todos los herederos reciben los mismos porcentajes, dijimos que no todos los herederos reciben los mismos porcentajes de la herencia, por lo que mencioné de que siempre el cónyuge sobreviviente recibe 2 veces más de las partes que reciben los hijos. Perfecto. ¿Ya? Excelente, eso es importante. Ya sabes que estamos hablando de un tema muy, muy fundamental. En el primer bloque lo hicimos. Y si usted, por ejemplo, se quedó con dudas, ¿alguna otra cosa que le haya faltado al resumen ejecutivo? No, hasta ahí hemos hablado. Perfecto. Si usted se quedó con dudas, por ejemplo, de todos estos conceptos que acaba de escuchar, haga esto. Y retroceda hasta el principio diciendo, hola, bienvenidos a Cafetín. Ya, ahí parte escuchando, tome nota de papel, tome nota también de todos estos sabios consejos. Si estás en ese proceso, esperamos que esto te ayude. Y si lo tienes que algún día vivir, ya sabes que te lo dijimos. Y es bueno estar documentado y borrar esa nebulosa de los míos y los mitos. Claro, sí, porque la verdad es que, como lo comentaba anteriormente, casi siempre este tema de herencia es muy controversial en la familia.
la gente está unida cuando una persona está viva y después se desune totalmente cuando esta persona muere y deja bienes. Exacto. Entonces, acá es donde ahora vamos a ver la división de la herencia en la sucesión testada. Ya vimos que cómo se dividían los bienes en la sucesión intestada. En la sucesión intestada se realiza la posesión efectiva. En la sucesión testada, cuando tenemos un testamento, acá en Chile no existe la libertad para disponer de tus bienes, Rafa. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una plena libertad para disponer de los bienes. Las personas le dejan a los gatos, a los perros, a sus amigos, le dejan cosas, ya sus bienes. Pero acá en Chile no existe esa libertad, ¿ya? ¿Por qué? Porque se realiza en consideración a solamente lo permitido por la ley, que es respetando las legítimas, y esto equivale al 50%. Las legítimas, por ejemplo, tenemos una torta. Esta torta se divide en dos partes, 50 y 50%. El 50%, la mitad de esta torta, se divide entre los legitimarios, que se llaman las legítimas, que son, como establecían antes, el cónyuge sobreviviente, los hijos, los padres. ¿Ya? Estos son los legitimarios, los principales. En eso se divide el 50% de la torta, ¿ya? El otro 50% de la torta se divide en dos, y es la cuarta de mejoras. La cuarta de mejoras es para poder mejorar la herencia de un legitimario. Ya, perfecto. ¿Ya? Mi hijo, el que se portó bien conmigo, el que me vino a ver, yo le dejo una acción más en mi empresa. Yo he visto mucho que muchas personas, hoy día se está dando el caso de acciones de empresas que en la antigüedad, incluso de nuestros amigos funcionarios de empresas que fueron en su retiro, se les incluía la les regalaban acciones y ahora esas acciones son valiosas. Claro, no sé, de la papelera. Por ejemplo, que decían, no, mire, usted por los 50 años de función le vamos a otorgar, además de su jubilación, usted tiene tantas acciones. Y esas acciones quedan ahí, guardadas. Pero son totalmente válidas. ¿Qué pasa, por ejemplo, de una que te saco un segundo? ¿Qué pasa con el tema de uno tener un haber sin saberlo? Uno puede preguntar temas de acciones, de propiedades, porque a lo mejor, no sé, imaginemos de nuevo, mi tío millonario de Transilvania es dueño de acciones en una empresa que se llama Google, que con terminación Google, que a él le gustaba mucho la tecnología. Claro, y fue un visionario. Y nunca supe. Claro, como por ejemplo pasó con empresas como Macintosh, o como Apple el día de hoy, que gente que compró en blanco. Claro. Como un fenómeno como el servicio. Sí, Rafael, uno puede enterarse de eso a través de la página de la Comisión para el Mercado Financiero. Tú entras a www.cmf.cl y con tu clave única o con la clave única del causante, tú puedes saber si tenía participación, qué tipo de acciones tenía, y eso generalmente aparece en la página, esa información con la clave única del causante, pero hay información que hay que remitir un correo y que sale un formulario ahí mismo en la página de la CMF, donde te otorgan la información que tú necesitas para saber en qué bancos tenía instituciones financieras, si tenía acciones, de todo, participación en acciones, de todo, que esa información la puede proporcionar la Comisión para el Mercado Financiero. Exacto. ¿Ya? Eso es una información que no tiene un costo. Si tiene un costo, no tiene costo. Ya, eso es gratuito. No. Buenas tardes, ¿sabes qué quisiera saber si y a lo mejor con el root, y es que en el root de uno o el root de la persona? No, es con la clave única del causante. Entonces, esta información que no es proporcionada inmediatamente en la página de la Comisión para el Mercado Financiero, hay que llenar un formulario y hay que adherir unos antecedentes, por ejemplo, que es el certificado de función del causante, certificado de nacimiento de la persona que está solicitando. Sí, es para corroborar que tiene la calidad de heredero. Es bueno de repente, si uno tiene una sospecha, una cosa. ¿Tú te recuerdas del tío Luis? Sí, el que trabajaba en el ferrocarril, exactamente. Y de repente el tío Luis, que era el hermano
primos lejanos de nuestra abuelita, a lo mejor puede tener acciones que uno dice, no, pero sí, el ferrocarril, y las empresas van cambiando de mano, y son absorbidas por otras que al final, imagínate, como decíamos el chiste de Google, podría ser que tú termines siendo un accionista minoritario, pero claro, aunque sea minoritario, pero tienes ahí un capital y tú no lo sabías. Pero Rafael, ¿sabes qué? Esto es más común de lo que tú te imaginas, más, por ejemplo, más allá de que sea un tío lejano o una persona totalmente ajena a ti. Esto ocurre muchas veces, padres con hijos, que los padres son súper herméticos y no le cuentan a sus hijos ni tampoco le cuentan a ninguna persona de cuáles son sus activos o cuáles son sus bienes. Y al fallecimiento de esta persona, los herederos, que son los hijos, el cónyuge, no tienen idea de todas las cosas que tenían. Entonces lo que hay que estar haciendo es en cada institución bancaria preguntando si había creencias en esos bienes, en esos bancos, en esas instituciones, si tenía más propiedad en el conservador de bienes raíces, y eso es un trámite súper engorroso. Eso es importante, estamos hablando del día de la herencia. Sigamos adelante. Bueno, sigamos adelante. Estábamos en la torta, ¿cierto? Donde el 50% era para los legitimarios, el otro 50% se divide en dos, que es el primero es la cuarta de mejora, donde tú mejoras la situación de alguno de los legitimarios, de estos legitimarios, ¿ya? Y existe la cuarta libre disposición, ¿cierto? Que tú le puedes dejar a quien quieras, siempre y cuando esa cuarta libre disposición no sea mayor de lo que tú le dejaste a tu legitimario. ¿Ya? Y que no afecte también. No afecte, claro. ¿Ya? Yo le podría dejar a mi amigo Rumpi, le podría dejar acciones en las empresas de cafetín cuando yo me vaya a mi planeta. Exactamente. Perfecto, excelente. Bueno, y ya hablamos también de la herencia en la sucesión intestada, ¿cierto? Que es según los órdenes de sucesión. Esto se realiza mediante una posesión efectiva en el servicio del registro civil, donde el causante tuvo el último domicilio. Esto es súper importante, porque hay una persona, por ejemplo, que vivía en Santiago, pero los últimos 3 meses de su vida se fue a vivir a Viña del Mar. ¿Qué pasa en ese caso? ¿El causante tenía domicilio en Santiago o tenía domicilio en Viña del Mar? ¿Dónde realizó la posesión efectiva? ¿En el registro civil de Viña del Mar o en el registro civil de Santiago? Es el último domicilio del causante. Sería Viña del Mar. ¿Ya? Ahí es donde está. Ahí es donde yo tengo que solicitar la posesión efectiva en caso el registro acá de Viña. Exactamente. Y si el tipo, y una pregunta técnica, ¿y qué pasa si la persona fallece en el extranjero? Justo se fue no sé, de vacaciones a Cuba, no sé, y le dio un patatú y lamentablemente se fue a este mundo. Claro, lo que pasa es que esta persona se fue de vacaciones a Cuba, pero el último domicilio que tuvo acá en Chile fue Santiago, fue Viña. Ese era su domicilio. Ya, ese es su domicilio. Ya, no vale entonces, y yo tendría que repatriar la persona. Exactamente, ya. Y ese es otro trámite. Ya, y eso va a ser otro capítulo del podcast. Y otro capítulo. Súper interesante el tema de cómo repatriar a una persona o cómo traer a una persona de una ciudad a otra. No sé, pues qué pasa, ojo. O sea, de una ciudad a otra no hay problema. No es complicado. No es complicado. Mi mamá siempre dijo que quería descansar en Viña del Mar, al lado de su abuelita, que era tan cercana. Claro. Eso no requiere ningún trámite. Es como tengo que tomar el servicio con la funeraria, por así decirlo. Exactamente. Y ahí transportan a la persona dentro de Chile así, no hay ningún problema. Ya. Claro que es distinto cuando tú transportas a un fallecido en avión. Ahí son otros los requisitos que hay que cumplir. Es un tema morirse, es un tema. Yo pensé que, mira, eso cuando dice descansa en paz, no descansa. No es tanto el descanso. O sea, tú descansas, pero lo que pasa, los que no descansan son los que quedan. Tus herederos, por ejemplo. Yo no he visto heredero que no ha peleado. No, yo tampoco. No, qué maravilloso. Sí. Este tema está pero candente. Está maravilloso. Sigamos para adelante. Sigamos. ¿Qué tenemos, por favor? Ahora, una vez que tenemos el causante que ha fallecido intestado, ¿ya? Lo primero que debemos hacer es realizar el trámite de la posesión efectiva en el servicio del registro civil, ¿ya? Este es un trámite administrativo
que se realiza para que los asignatarios de la persona fallecida pueden disponer de los bienes ya que lo reciben. Este trámite es distinto, como ya mencioné hace un poquito, dependiendo del tipo de sucesión, ¿ya? La solicitud de posesión efectiva, que en el caso de que sea atestada, se presenta ante el Tribunal Civil, que corresponde al último domicilio del causante, con el patrocinio de un abogado, y la resolución de posesión efectiva la emite el juez. Es decir, el juez dice, sí, hay un testamento, está todo ok, aplíquese. Vamos. ¿Ya? En el caso de la sucesión intestada, el trámite se debe realizar ante cualquier oficina del registro civil de identificación por cualquier heredero, pero solamente los herederos, acreditando su calidad, ¿ya? De tal, ¿cómo podemos acreditar la calidad de heredero? Con el certificado de nacimiento de la persona o el certificado de matrimonio sin el cónyuge sobreviviente. Esta resolución, ya, por ejemplo, nosotros llenamos un formulario, Rafael, que la verdad el formulario se supone que es amigable, pero no es muy amigable. No es muy cariñoso. Entonces la verdad es que se necesita un poquito de asesoría para poder llenar este formulario, donde los herederos se identifican a través de su certificado de nacimiento, su certificado en el caso del cónyuge de matrimonio, se inscriben todos, luego uno debe incorporar los bienes que tenía el causante, ya sea bienes inmuebles, ya, que son las propiedades, las casas, todo eso. Ahora los bienes muebles, que son los automóviles, ya. Si tenía alguna participación en alguna sociedad, como acciones, ya. También si tenía alguna SPA, si tenía una empresa de responsabilidad limitada, por ejemplo, todo eso se tiene que abordar en este formulario, ¿ya? Puede ser una pregunta un poco capciosa y compleja, por eso es importante tener la asesoría de un abogado. Porque uno dice, no, porque es rico, uno se empieza a sobar las manos. Creo que consigo llegar con el auto de mi mami. Ese auto de mi mamá yo se lo manejaba a mi mami, porque mi mami yo lo llevaba a ponerse, le íbamos donde el practicante, y a mi mami la llevaba a todos los martes donde el practicante. Esta es típica historia que uno escucha. Yo llevaba a mi mami los martes al practicante y después la llevaba a la rehabilitación. Y después nos íbamos a comer una torta. Porque yo soy bueno, no como ustedes, zánganos, para las personas. Ustedes mal, yo bien. Así que este auto es mío. Incluso dice ahí la comunidad, bebé a bordo. El bebé soy yo. Incluso. Pero claro, pasa. Y ojo, atención con ello. Porque, por ejemplo, lo que tú dices, ¿qué pasa con las multas? Con los partes, con la responsabilidad de ese vehículo que dice, pero esa multa no la tengo que subirme yo, porque esa multa, como el auto de mi mami, ustedes como hijos también tienen que pagarla. ¿Es verdad lo que dice ese Rafael? Lo que pasa es que, mira, una vez que el registro civil emite la resolución y dice, sí, en realidad estos son los herederos, los aprueba, estos son los bienes que tenía el causante, las propiedades, y este es el auto que tenía propiedad. Una vez que se resuelve esto, hay una resolución, todas estas personas, los herederos, pasan a formar una comunidad, ¿ya? Entonces, esta comunidad no es solamente frente a las propiedades, sino que también a estos vehículos motorizados, ¿ya? Y estas multas no son para los dueños de los vehículos, las multas son para el vehículo. Entonces, el vehículo es el que tiene multas. Y los dueños son, por ejemplo, 3 que son los de la comunidad. Entonces, los 3 deberían pagar esa multa. A prorrata. Vamos. Entre los 3. ¿Ya? Así que atención para que no se hagan las vidas Z. Claro. ¿Qué pasa? Perdona, porque también, ojo, tú dijiste el tema es que mi papi tenía con su socio, con Juan Herrera, lo que le pasó a Don Farid con Juan Herrera. Po. Sí. Es un ejemplo que todos se acuerdan en los 80. ¿Qué pasó? Don Farid, que era tan buena persona, le dijo a Juan Herrera, ¿sabes que tengo un hijo que no chico muy limpio? Así que Juanito, vayamos mañana a la notaría. Y Juanito nunca fue a la notaría. ¿Qué le pasó? Se murió Don Farid, ¿se acuerdan ese capítulo, no? ¿Y qué es lo que hizo el sinvergüenza del hijo de Don Farid? Se quedó con la empresa, tiró incluso firmaba cheque y se lo... Sí, pues, pero es que si era el único hijo, en realidad era el heredero de esa empresa.
Entonces tenía todo el derecho de quedarse, tomó posesión en realidad de esa herencia. Así es que, pero todo eso se puede hacer desde que la posesión efectiva está con una resolución de aprobada. ¿Ya? Eso es, la posesión efectiva se demora como 2 meses, ¿ya? Y hay que pagar un impuesto a la posesión efectiva, ya todo dependiendo del monto. En esta posesión efectiva, Rafael, también se tienen que declarar las deudas que tenía el causante. Aquellas deudas que, por ejemplo, no tenían un seguro desgravable, ¿ya? Lamentablemente todavía existe que hay deudas que no tienen seguro de desgravamen o la gente renuncia al seguro de desgravamen y ¿qué pasa? Que llegan a fallecer y no hay seguro que los cubra. Entonces esas deudas tienen que declararse también en la posesión efectiva y afortunadamente esas deudas vienen a disminuir el monto del patrimonio. Por lo tanto, entre suma y resta no se pagaría el impuesto que uno tiene que pagar cuando se realiza la posesión efectiva, ¿ya? El monto máximo que hay que pagar ahí en el servicio de registro civil son como 160.000. Eso es el tope, sí. El tope, ya. Exactamente. Para Andrónico. Claro. Ya. Una vez que sale la resolución de la posesión efectiva, esta posesión aprobada hay que inscribirla en el servicio de impuestos internos, que también hay que pagar un impuesto. O sea, vamos ahora a entrar en tierra derecha. Atención, todos niñas y niños. Don Cookie, ¿le parece que hagamos una pausa o nos vamos de una? ¿Una pausa música? ¿De una? Vamos a hablar, ¿sabe de qué? Es que yo quería... Esto es un chaco muy amargo. ¿Sabe qué? Vamos a hablar del tema más duro de todo, lo dejamos para el final. La herencia y su pago de impuestos. El pago de impuestos frente al servicio de impuestos internos. Ay, mamá, ponga. ¿Ya? Pero... Rafael, ¿sabes qué? No es tan engorroso como tú piensas. Es que a mí siempre me han dicho que es terrible, que es como un hijo más. Es como un hijo más. Es que todo depende del porcentaje y los bienes que tú tengas. Por ejemplo, si tú tienes una casita, ¿ya? Que igual está, tiene un avalúo fiscal de 70 millones, por ejemplo, que en realidad no es mucho ni tampoco muy poco, ¿ya? Pero tú ya pagaste ese impuesto que hay que pagar en el servicio del registro civil de 160.000 pesos. Pero fíjate que en el servicio de impuestos internos el porcentaje no es muy alto. Entonces, para ellos, queda exento del pago de impuestos. Es hasta 100 millones, más o menos, porque todo esto se ve siempre en UTM o en UF, ¿ya? Más o menos hasta 100 millones tú estás exento de pagar el impuesto. No hay que pagar. Pero a partir de esa cantidad, de ese valor hacia arriba, sí tienes que pagar, pero un impuesto, la verdad es que no es mucho. Es porcentual. Es porcentual de acuerdo al patrimonio del causante. ¿Ya? Si alguien te deja un patrimonio de 5.000 millones de pesos, ahí es mucho, claro, que tenga algún problema, Hay que buscar la caja chica, la plata que tiene debajo de la almohada. Claro. Y una vez que ya tenemos el certificado del Servicio de Impuestos Internos, ahí nos vamos a las distintas instituciones a inscribir las propiedades. Por ejemplo, al conservador de bienes raíces cuando son bienes inmuebles, al mismo servicio del registro civil cuando son bienes muebles. ¿Ya? Y ahí se termina. Y ahí se acaba. Ahí se adjudican las propiedades, se adjudican los autos y todo. ¿Cuánto es el tiempo promedio? Yo sé que todo es variable porque obviamente todo por la dificultad, los patrimonios, lo que hemos hablado hoy día, la dificultad, los patrimonios, la cantidad de herederos, los que sobreviven, padres, madres, primos, primas, sociedades, acciones, mira todo lo que me voy a acordar, propiedades, acciones que tenía la persona fallecida, si tenía el testamento, si no tenía el testamento, si lo hizo en un SAMU y se murió después, si a lo mejor dejó mucho mejor arreglado con un beso de cumpleaños de cabros chicos de 5 años con fanático de Barney, imagínate a un hijo ¿cuánto tiempo es como el prudente promedio?
Mira, la verdad es que estos trámites, dependiendo, porque siempre hay trámites que hay que solucionar entre medio, ¿ya? Y generalmente podría ser unos 4 o 5 meses promedio de lo que se demora en estar hasta inscrita una propiedad en el conservador de bienes raíces. Ya, eso es importante para que la gente no imagine, oye, la herencia como en las películas, Claro, mira, al otro día. Claro, la casa de la abuela. Claro. Entonces no pasa eso. No pasa eso, se adjudica y ya todo está inscrito dentro de 4 o 5 meses. Es lo polémico y lo frugal, porque de repente, claro, pasa de que lo que uno hereda son las casas, los autos, las acciones, las propiedades, lo macro, lo grandote. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Y te lo pregunto, no sé, pues yo sé que ya terminamos el tema de la herencia, pero ¿qué pasa con las personas cuando van? No, es que la abuela me dijo en vida que el comedor era mío. Y a mí me dijo que el piano. Y a mí me dijo que, por ejemplo, su cama. Y entonces empezamos como a ver cómo se desmantelan las cosas. Y de repente hay gente que se siente pasada a llevar. Sí, mira, Rafael, justamente en la posesión efectiva que uno llena ese formulario, estima cuáles son los bienes muebles que tenían las personas dentro de sus casas, el menaje que se dice, ¿ya? Y eso le corresponde a los herederos. Ya. Y la joyería, porque de repente es un tema polémico. Sí, también hay un ítem de joyas en el formulario de la posesión efectiva, donde se puede, porque todo esto se valoriza. Por ejemplo, las propiedades, los autos, todos tienen un avalúo. Y las joyas también se avalúan, ¿ya? En tanto dinero y todo eso es repartido en la comunidad. Todos son dueños de esa cosa, no en mayor o menor porcentaje, todos son dueños de igual manera, ¿ya? Lo que pasa es que el legislador no le gustan las comunidades. Nuestra legislación, si bien se arman comunidades, no está perfeccionada para esto. Entonces el legislador lo que le gusta es que las cosas se dividan. Si tenemos una casa, vendamos y dividamos, o adjudiquémosela a alguien, o cedamos los derechos de eso. Los autos, lo mismo. Las joyas también. Ojalá todo se reparta y quede con un solo dueño. Es por una economía administrativa. O sea, obviamente buscamos y instamos e invitamos también a las personas que hablen en buena lid y que también que no ocurran estos casos y que estos temas se hablen en familia, son importantes. Exactamente. Es lo que tú decías, Rafael, que hay mucha gente que hablar de muerte, decir, no me toque el tema, yo nunca me voy a morir, pero resulta que son los primeros a morir. Es verdad, y eso es un tema muy importante. Creo que ha sido un podcast muy, muy valioso. Esperamos también de que te sirva, también que a lo mejor llegue a ti y también o se lo compartas a alguien, porque puede ser una muy buena idea y también aclaración de conceptos que están presentes en el diario vivir, como dicen en Oscar, siempre con la asesoría de un experto, que esto también, y enfrentarlo, no dejarnos a posterior, porque va pasando de que pasa una generación, y al final este problema es un problema hereditario. Exactamente, y después cuando se llega el momento de realizar una posesión efectiva, hay que realizar todas las posesiones efectivas hacia atrás. ¿Y hay un tope o no hay tope? No hay tope. No hay tope, o sea, se puede hacer. O sea, no hay un plazo, se puede hacer en una posesión efectiva de 10 años atrás, pero el problema es los avalúos de las propiedades bajan o suben, entonces lo importante es hacerlo, a lo mejor no inmediatamente después que la persona fallece porque hay un dolor ahí, pero sí lo más pronto posible. Claro, para que uno también pueda disponer y también ver temas y poder también arreglarse con los otros. Exactamente. En el micrófono estuvo nuestra abogada experta, te ratifica para nueva temporada, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, nuestra abogada experta en derecho familiar, también en familia y por sobre todo en todas las ramas del derecho que hoy día, incluso en el principio, comentábamos con Ninoca Jordán, Ninoca Jordán Odas. Por favor, repita sus redes sociales, su correo electrónico y también dónde está ubicada su oficina. Estoy ubicada en Esmeralda 1131, oficina 307, Valparaíso. Además, me pueden ubicar en mi correo electrónico njordan.abogada@gmail.com y en mi Instagram njordan.abogada. Excelente, gracias por esa asesoría. No se pierdan que viene otro podcast más con otro tema distinto
que también te puede ayudar en el control técnico, por supuesto, y aquí como un verdadero lince con los controles, el Richard Kleiderman del podcast, estuvo Roberto Fierro, el Cookie, también haciendo este podcast y haciendo la edición, por supuesto, el dúo dinámico, Renato Sagredo y Gerardo Terán también estuvieron en la transmisión, y por supuesto el equipo completo de la bolmedia.cl, las cuales tienen reunión en un rato más y van a salir con la carita llena de risa. Por supuesto estarán acá con nosotros y esperando que te haya gustado este podcast. Mi nombre fue Rafael Manso, esto fue una presentación de BioGo, limpieza eficiente en todo lugar. Chao.